arrepentir, Vicenta. Vos y tu hijo se van a acordar de mi muerte por siempre. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Atrás, malparidos! ¡Atrás, Solen! Con el diablo no se negocia. Roberto Fuentes, jefe de operaciones especiales del FBI. ¿Y usted es, señorita? Señora, Vicenta Cero de Philip. Tranquila, tranquila. Está un otro abogado. Una tal Vicenta Cero. No hay tiempo de llegar al hospital, tranquila. Pues hoy es un día para festejar. Mira que no puedo creer que hayan pasado 6 años ya, ¿eh? Aquí está tu nueva identidad. Esta libertad no es como la pinta. Todo tiene un precio. Yo estoy dispuesto a pagar. Teca Martínez, el capo de Tijuana, está vivo. Roberto. Lo tenemos. Tú manejas. ¡Esperanza para gobernador de Tamaulipas! ¡Sí, señor! Ya, perseguito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te acuerdas de mí? Regresé de la muerte para vengarme. ¡Daniel, mijo! ¡Órale! ¡Mami, suéltame! ¡Que me suelten! ¡Salgan todos de aquí! ¡Busquen protección! Vicenta, ¿dónde estás? Vicenta. En 8, ¿sabes qué? ¡Busquen protección! Voy a peinar la zona. Quédate cuidando a la familia. Quédate cuidando a la familia. ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ey! Mijo, ¿estás bien? Mami, ya no me gusta este juego. A mí tampoco me gusta. ¿Qué está pasando? Vamos a escondernos. Me saliste bien valiente como tu papi. No sabía que te sabías las reglas del juego. Pero si tú nunca me has dejado jugar con pistolas. No, mi amor, es que este es de mentiritas. Las balas no son de verdad. Entonces, ¿al que le disparaste sigue vivo? Sí, mi amor, sigue vivo. ¡Corre! ¡Quítate! ¿Estás bien, Kelsey? ¡Sálgase de aquí! ¡Sálgase! Tengo miedo. No me maten. Ay, me estoy yendo. ¡Doña Vice! Ay, amistad. Volvió el demonio, man. Viene por su peladito, viene por usted. ¿Y qué tal que venga por el mío y lo meta de narco? Porque él es el único heredero que le queda para que sepa. Usted mató a Romero. El gallo mató a la... A ver, jálese por los caballos. Doña Vice, que el cabeza batalló para los caballos. Necesito que se vaya por la familia. Ya, tranquila, pues. Nadie es tan valiente como usted, mijo. Usted es mi héroe. Vámonos, jálele. No puedo con los dos, mija, jálele. Felipe no me contesta. Ya sabes cómo son, se creen hombres, son solo niños. Ay, no me quiero ir. Gracias por esperarnos, Chapina. ¿Cómo crees que nos íbamos a ir sin ti? Mira, el gallo y Salvador están investigando quién está detrás de todo esto. Trépate, mijo. Chapina, necesito que me cuides a mi chamaco. Te vas a quedar con tus tías, ¿eh, mijo? Y te vas a portar bien. Con tu vida me lo cuidas. Pórtese bien, mijo.
Que me jalas por el camino de terracería y no le despegas los ojos a mi familia. ¿Estamos? No, juro. A los aceros ya se nos acabó la paz. Vámonos, que le cargo a mi gente. ¡Cuídate, mijo! ¡Están rodeados, Teca! ¡Ya está! ¿Qué fue, amiga? Hijo, jálele. ¿Qué? A ver, estoy viendo un vato aquí que está grabando, hombre. ¡Ey! ¡Ay, pues, ¡Hijo de su madre! ¡Piso! ¡Háganse! Ahí va, ese. ¡Perro! ¡Quítense! ¡Haz un lado! ¡Un lado! ¡Carnala! ¡Permiso! No muevas, cabrón. ¡Suéltalo, te reviento! Suelta el arma. Mira, vato. ¡Carnala! ¡Carnala! ¿Qué pasó? Ahora sí me vas a decir para quién trabajas, güey. Venga para acá. ¿Usted va a hablar por las buenas, por las malas o por las peores? ¿Eh? Alberto, entiendo que pienses que el Teca se escapó a México, pero solamente es una teoría. Lo pudieron haber secuestrado. No, ese hombre quiere sangre. Tiene que llamar a Homeland Security, a Interpol, tiene que dar la orden de que... A ver, el que da las órdenes aquí soy yo. Y mientras no tengamos las pruebas suficientes, no le vamos a avisar a las autoridades mexicanas. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Carlos, el jefe dijo que me tienes que dar la moto. Bueno, perros. El Teca Martínez es un fantasma. Así es que dinos quién es tu patrón. ¿Por qué nos estabas grabando? ¿Con quién te ibas a contactar, perro? ¿Quieres que averigüe? Salvador Acero. Sorpresa. Esto es imposible. ¿Cómo sobreviviste, Usa el chaleco antibalas. 28 balas me metiste. Pero ni uno de ellos en la cabeza. ¿Te acuerdas de mí, perro? Yo le corté la cabeza a tu hijo. Y lo mismo voy a hacer contigo, Cap. Vamos a ver, tarugos. Esta bronca no iba con ustedes. La sangre que corrió de ambos lados ya está seca. ¿A quién busco? Es a la que mató a mi hijo Julián Romero. Vicenta. ¿Quieres guerra? Órale, vente. Vente, que no se te olvide que soy un acero y que para esto nací, porque no te tengo miedo, Teca Martínez. Tu morrito ya viene en camino. La próxima vez que lo veas, va a ser por partes. Ahí te falló la jugada. Al vato que mandaste secuestrar a mi chamaco, ese te lo voy a mandar yo en un ataúd. 11 años siempre preparando mi venganza y no me va a parar nadie. ¿Quién fue el que mandaste por la plaza, Tecolote? El morrito lo vamos a tener hoy o mañana, no se preocupe. El secuestrador se deja quitar el morro y el camarógrafo se deja robar el celular. ¿Qué contrataste? ¿Una banda de mariachis o de payasos? Síguele. Ezequiel, espóseme, le meto a los separos, hágale.
Bebote, dime por favor que todos están bien. Bueno. Chayo, ¿estás en la casa? A ver, necesito que absolutamente nadie asome la nariz de la casa, ¿eh? Estamos en estado de alerta. Chavalón, Felipe no me está contestando. Mira, Gallo, quédate tranquilo. Pues yo hablé con Rosario, me dice que la familia y los niños están a salvo en la casa. Felipe se sabe cuidar solito, ya no es un bebé. Quédate tranquilo, Gallo. Mi amor. ¿Qué? Contesta. Es mi mamá. Ha estado enojada porque no fue el acto del gallo. Bueno, de mi papá. ¡Qué niño tan irresponsable! Era la presentación de su campaña, tenías que haber ido. Prefiero pasar el tiempo contigo. No. ¿Qué? No me lo quites, mi amor, sabes que no me gusta. ¿Todavía? No. No, ya me falta poco para contar la lana que necesitas para tu reducción. Felipe, ¿estás ahí? Felipe, ¿por qué estoy cerrado? Ábreme, por favor. Ábreme, Felipe. Llevo todo el día llamándote y no me contestas. Felipe. Ay, ábreme, hijo. ¿Qué? Gracias a Dios estás bien. Pensé que te había pasado algo. ¿Que estabas dormido o qué? Llama, ¿qué? ¿Por qué tanto drama o qué? Ay, no pasó algo horrible, pero le tengo que llamar a tu papá primero para que sepa que estás bien. Sí, soy yo. Pues ya apareció. Pues dormido. ¿Qué más? Sí, te llamo luego. ¿Qué pasó? Me parece que viste un... ¿De qué? ¿De que vi un fantasma? Vístete, hijo. Tenemos que hablar. Vístete, por favor. ¿Qué? Me salgo por la ventana. Esto es mi culpa. Ese cabrón está vivo y es todo mi culpa. A ver, que no es tu culpa, carnal. En todo caso, es culpa de la DEA que lo dejó vivo tantos años, ¿no? Bueno, Vicenta, déjame decirle una cosa. Hace tantos años la idea de entregárselo a la DEA fue Salvador. ¿Para qué? Acaban de matar a mi jefa, cabrón morrillo. ¿Qué querías que Ya, hiciera, pues, hombre. Cálmense los dos. No entiendo por qué necesitan tener a los narcos ahí. Pero al final el Teca Martínez lo dijo, ¿no? Su problema es conmigo y con mi hijo. Así es que la guerra es conmigo. Ese hombre mató a mi jefa, carnala. Su guerra siempre será la mía, ¿eh? Esta guerra es de todos. Los tres estamos del mismo lado del campo de batalla. Pero, Vicenta, mi hija, usted se me tiene que pelar con todo y tu chamaco. ¿Dónde estás, Alberto? El jefe está furioso, ya dio la orden de poner la foto del Teca Martínez en todos lados. Cuando supe que eras hijo del Teca, entendí por qué tanta sangre y tanto odio. Con el diablo no se negocia. A ningún lado. Yo no voy a dejar toda esta paz, esta tranquilidad y el negocio que tenemos aquí. Nada de esto nos va a impedir salir adelante. Además, el Teca ya es diferente. El cártel de Tijuana ya se acabó, pero nosotros, los Acero, estamos más fuertes que nunca. Tú no conoces al Teca Martínez, Chenta. Ese vato se acaba de escapar de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Eso quiere decir que no está solo. Este güey
tiene gente en el gabacho. Y eso está peligroso. A ver, préndele ahí, mijo. Se ha emitido una alerta roja para proteger la frontera mexicana y hay una recompensa de $5,000. Pues ya es oficial. El Teca Martínez resucitó, los gringos lo están buscando y pues ya nada más es cuestión de tiempo para que lo encuentren. Pues entonces vamos a tener que encontrarlo primero, carnala. Para que esos gringos ni se le acerquen. ¿Dónde madres está el Teca Martínez? No te desgastes, gallo. Estos cabrones están entrenados para no abrir la boca. Tú dime cómo le quieres hacer. ¿Lo hacemos por las malas o lo hacemos por las peores, eh? ¿Dónde está tu patrón? Yo no tengo patrón. Yo soy un marrano. Y los marranos nos comemos las tripas antes de andar de sapos. Sí, ¿sabes qué le hacemos a las familias de las ratas como tú, ¿verdad? Yo no tengo familia. ¿Estás seguro, mijo? Gallo, háblale a tus hombres. A ustedes los están vigilando todo el tiempo. ¿Y quién fregados nos está vigilando, eh? Entre ustedes está la rata. Bueno, parece que no llegué tan tarde. Soy el agente Alberto Fuentes del FBI. Tú y yo nos conocemos. Nos vimos hace 6 años. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo de ti. Le salvaste la vida a mi chamaco hace 6 años. Maraz, ¿puedes dar una habitación? Listo, vámonos. Desde un principio sospeché que esto era una fuga, pero Almeida, que es mi jefe, insiste con que tiene que ver con un secuestro. Después me enteré que habían agarrado un sospechoso en la plaza. Yo creo que usted no está entendiendo. Lo que pasa aquí es que cuando ustedes van por la masa, nosotros ya traemos los tamales. Ya sabemos que se les escapó el Teca Martínez a ustedes cuando supuestamente lo estaban cuidando. Primero los salvan y ahora se les escapa. Ustedes son bien inútiles, ¿que no? Yo soy del FBI. El Teca se le escapó a la DEA. ¿Sabe que ese cabrón intentó secuestrar a mi chamaco hoy? Nosotros no sabíamos que el Teca estaba vivo, y mucho menos que lo estaban trasladando. ¿Y entonces qué fregados saben, eh? Digo, ¿para qué sirven, pues? ¿O qué haces aquí? Para protegerte, a ti y a tu hijo. Déjenme interrogar al sospechoso. Tenemos métodos de coerción. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que usted no se ha dado cuenta, pero aquí estamos en México. Y que yo sepa, los gringuitos no tienen vela en este entierro, ¿o sí? Sí, soy americano, pero fíjate, nací y me crié en México. Sí sé cómo se mueven las cosas aquí en la frontera. Gracias. Sí, mijo, pero aquí en la frontera, fíjate que las cosas cambian constantemente, ¿verdad? Y para saber cómo se mueven las cosas, necesitarías vivir aquí. Ustedes no están entendiendo. No, es que usted es el que no entiende. Que aquí la ley soy yo. ¿Entendido, Terminator? El señor Fuentes necesita hablar conmigo, ¿no? Pues para luego es tarde. Carnal, te encargo esta y a este. Con permiso. La bronca que trae el Teca contra los aceros de hace mucho tiempo. Y tú mataste a su hijo. Sé que hiciste lo correcto. De hecho, le salvaste la vida a Leticia, mi compañera. Pero para el Teca iniciaste una guerra. Y por eso estoy aquí. Deja que el FBI te proteja. A ver, mijo. FBI, DEA, CIA, para mí todos son lo mismo. ¿Para qué quieren a tantos asesinos en la cárcel si después se les escapan? ¿Para qué colaboro con ustedes, pues? ¿Saben cuál es su problema, Fuentes? Que no saben hacer bien su chamba. Entiendo tu frustración. No. Frustración es que no te quede un zapato. Frustración es que se te corte la nata, pues. Tú sabes la cara de mi chamaquito cuando se lo llevaron. Esa cara nunca se me va a olvidar, mijo. Nunca. Le tuve que decir que todo esto era un juego. Con más razón. Acepta mi ayuda, mi apoyo. Es más, le puedes decir a tu chamaco, y yo soy del equipo de los buenos, que juego con Fregados, ¿qué ustedes. está pasando? No te metas en eso. Eso es de mi hijo nada más. Y es para mantenerlo a salvo. Mi hijo es mío y que les quede bien claro, ¿eh? No quiero que te vuelvas a meter en todo este desmadrito. ¿Estamos? Vicenta. No me toques. Al Teca Martínez lo voy a encontrar yo. A red alert has been issued to protect the Mexican border, and there is a $5,000 reward for any valuable information on his whereabouts. Le vamos a dar pena de muerte por haber matado a un funcionario de la DEA. Esta vez no la libra. Esta vez. Y la pasada, mijo.
¿Que no se dan cuenta que para los asesinos la ley es un chiste nada más? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más te quiero cuidar la espalda. ¿Sí lo entiendes? Pues no lo necesito. Los Acero Quintanilla nos cobramos por propia mano. Sí, me consta. Yo lo vi. Pero el Teca Martínez es prófugo de la justicia americana y si tú o tu familia nos ocultan información, los pueden acusar por obstrucción y no quiero que pasen por eso. Ese ya será problema de nosotros. Y gracias, pero no gracias. ¿Por qué no mejor te vas, mijo? Espérate. Leticia. ¿Alberto? Dieron el pitazo de que el Teca Martínez está en un hotel en San Antonio. Las unidades van para allá. Beto, ¿me estás escuchando? No se escucha muy bien. Te marco enseguida. Vicenta, si estás dispuesta a cometer una locura, nada más avísame. Llámame. Yo soy experto en locuras. Aquí el único loco es el Teca Martínez. Vicenta, saliste más acero que nadie. Pero esta guerra la gana la muerte. Y la muerte soy yo. Hiciste bien, carnala. Esta vez no vamos a dejar que los gringos se interpongan entre nosotros y el Teca. Firma, chavita. A ese vato lo vamos a encontrar nosotros. Ahorita tenemos que hacer hablar a este perro. Falta de dos. ¡Está matando, carnala! ¡Llámale a la ambulancia, a los paramédicos, cabrón! No, ya. Se mató el hijo de la chingada. Muy bonito tu corte de pelo. Pero tienes que bajarle de huevos a este p*** desmadre, cabrón. Dejamos una estela de muertos allá afuera. No me digas que le tienes miedo a un poco de sangre. No le tengo miedo, cabrón. Tenemos que tener cuidado. Las fronteras son peligrosas. No podemos confiar en alguien porque nos van a chingar. La gente respeta las leyendas. Sí, pero los marranos no respetan a nadie. Ellos tienen una ley. Es plata o bala. Pues ya no traigo plata. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Jalas conmigo por bala? Ahora te callas. Que me toca hablar. Yo soy más que una leyenda. Soy el Teca Martínez, a quien la huesúa le peló los dientes. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Tecolote. No. Eso no suena bien. El Teco y el Teca. No me gusta. A partir de ahorita te vas a llamar nadie. Donna. Se te acabó el juego, Teca. Véngase a dormir. Ganamos el juego de hoy, mami. No, mijo, todavía no. A ver, nos faltan muchas pruebas que superar, ¿eh? Le digo una cosa. Estoy bien orgullosa de usted. Hoy se portó como todo un valiente. ¿Verdad? Como cuando me pusieron la vacuna. No lloré ni tantito. Ni tantito me lloraste, mijo. Te portaste bien valientote. Te tengo una sorpresa. ¿Quieres verla? Mira. Este collar me lo regaló tu abuelita Delmira, mi jefecita, pues. Y este es para ti. Ay, pero yo no me voy a poner esto. Esto es de niña. Que no, mira. A ver, déjame te explico. Es que este es tu corazón. ¿Ya viste? Y este es el mío. Si algún día nos llegan a separar, entonces así siempre vamos a estar juntitos. ¿Ya viste?
En menos de 3 minutos, este hotelucho va a estar infestado de agentes del FBI y de la DEA. Así que ya entréguense. No me puedes matar y bien lo sabes. Para tu gobierno soy demasiado valioso. Yo no soy el gobierno, Teca. Y me vale madre si la DEA, el FBI o el mismo presidente te protegen. Si quiero te meto un tiro entre los ojos. Y luego escribo en mi informe que fue en defensa propia. ¿Cómo la ves? Bueno, ya. Bájale. Nos vas a llevar, métenos al bote, cabrón. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ahora sí nos estamos entendiendo, ¿eh? ¿Y tú, Teca? ¿Por qué no sales? Pues aquí se está muy bien. ¿Sabes qué, Teca? Hace 6 años yo estuve presente cuando Vicente Acero mató a Julián Romero, tu hijo. Quiero que no se despeguen de esa puerta. Con sus vidas me responden. ¿Damos? Claro, señora. Hágale. Es que me quedaron una chica. Es que esto me quedó mera elegancia. Entre ustedes está la rata. Cuando vea el gorrito. ¿Azucena? Doña Vicen, dígame para qué soy bueno. Tú fuiste, ¿verdad? ¡Hola, cabrón! Tú intentaste secuestrar a mi hijo y que lo mataran. ¡Canta! No, ya Vicen. Nosotros confiábamos en ti. Empieza a hablar. Está bien la vieja, ¿eh? No le tembló la mano para hacer justicia. En cambio, Juliancito sí se fue como un cobarde, llorando, chillando. Como un Teca. Ahí estás, Teca. Arrodíllate, Teca. Que te arrodilles. Levanta, don Nadie. Mira nomás que nos trajeron. El mismísimo Robocop. Yo me alegro, porque ya me estaba cansando de enfrentarme a rucos como Rodríguez. Sí, eso es lo que sabes hacer. Fregarte a los más débiles, como hiciste con Sara Aguilar. Como quieres hacer con el hijo de Vicente Acero. Pero ya no tienes nada, Teca. No tienes ni cartel, no tienes poder. Hueles a muerto, Teca. Arrodíllate, cabrón. Arrodíllate. Eso. Y no te muevas. Tú tampoco te mueves. Quieto ahí. ¿Dónde está don Nadie? ¡Muérete, cap! ¡Muere, cap! ¡Come cama! ¡Muere, almohada! ¡Venga! ¡Mande refuerzo! Usted sabe que los Acero Quintanilla para mí son como mi familia. Yo sería incapaz de hacerle algo malo a usted o al niño suyo, se lo juro por lo más sagrado que yo tengo, que es mi mamá, doña Vicen, usted lo sabe que sí. ¿Qué tienes ahí? Eso es una... ¿Qué tienes ahí? Es un micrófono, un explosivo, ¿qué Doña Vicen, son unas orejeritas que yo le había tejido al pelado. Y a suertudo. Yo vi a su hijo tan contento con el caballo que yo lo que quise hacer fue un detallito para que el peladito estuviera. Es que no sé qué me está pasando, pues. Mira, mi hijo, con todo lo que pasó, mi hijo me lo quisieron secuestrar, ¿sí me entiendes, pues? Yo no iba a volver a usar una de estas.
Yo no iba a volver a usar una de estas. Sí, sabes que Danielito es lo más importante que tengo en mi vida, ¿verdad? Sí, señora. Yo sé. Y hoy sentí que si me iba ese escuincle, pues... Así como hace 6 años sentí que lo perdía. Y es que me nació prematuro el canijo. Siempre tan apurado en la vida. Si no hubiera sido por el policía ese del FBI, quién sabe qué hubiera pasado. Y es que él estaba tan chiquitito, mijo. Tranquila. Ya, doña Vicen, ya. Todo está bien. Cúbrase, cúbrase. A ver cómo le haces. Ándale. Mira nomás. Encontré el room service. Tranquila. No seas grosero. Baja la arma. Ya le dije el desastre que dejaste en la habitación. Las manchas de sangre son las más difíciles de limpiar. Tú, gordo. No te voy a dar más que una estrella por sapo. Quieto. Esto me pertenece. Ahora sí, policía. Nomás espero que me dures un tantito más que Rodríguez. Te voy a hacer gritar, desgraciado. Te voy a hacer rogar por tu vida. Golpeas como una niña. ¡Alberto! ¡Alberto! No contesta, seguramente pasó algo. Conociendo a Alberto, el que se tiene que preocupar es el Teca. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.